mi dulce paz. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. La fe de Jesús. Una manera clara y sencilla de estudiar la Biblia y comprender los planes y sueños que Dios tiene para ti. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien, buenas noches para todos. Qué gusto es poder comenzar nuevamente nuestro programa de hoy con el estudio número 8 acerca de la fe de Jesús
Qué bueno es compartir con ustedes allí, los que están en el chat. Bienvenido a todos ustedes. Gracias por los comentarios, por los saludos que están colocando allí en el chat. Hoy vamos a comenzar haciendo una oración para que Dios nos acompañe en el estudio de esta noche. Un estudio que tiene que ver con algo que nos afecta a todos los seres humanos, a todos los que de alguna manera queremos hacer las cosas bien en este mundo. Sin embargo, tenemos algo que siempre está allí y que nos impide o nos arruina a veces las buenas intenciones que tenemos de hacer el bien cada uno de nosotros. Vamos a hacer entonces una oración para comenzar nuestro estudio en esta noche. Querido Padre Celestial, queremos agradecerte por la compañía tuya en este día. Y ya al ir cerrando esta noche, Señor, este día, queremos invitarte a que nos acompañes al meditar en tu palabra. Y aquí, rodeados de este fogón espiritual, virtual, podamos aprender más de ti con el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, cuéntenme ahí si está saliendo todo bien en el audio, porque a veces tenemos problemas con el audio. Coloquen ahí si está todo bien, levanten su dedito, así yo veo que está saliendo todo bien el audio. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Coloquen allí los que saben dónde surgió el pecado. ¿Dónde surgió el pecado? Mientras yo voy a ir leyendo algunas cosas que aparecen detrás de la lección, detrás de la hojita que tenemos allí del estudio de la lección. O sea, es un estudio adicional que tenemos allí. Y en ese estudio adicional, gracias por el dedito arriba, se ve que está saliendo el audio, dice lo siguiente. Hay una primera pregunta que aparece y dice, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado, por ejemplo, según lo que dice primero de San Juan, capítulo 3, versículo 4, es transgresión de la ley de Dios. Esa es una definición de pecado. También colocan ahí para ustedes, ¿qué significa pecado? En palabras simples, ¿qué les parece a ustedes que es pecado? Acá dice San Juan, capítulo 3, 1 Juan 3, 4, que pecado es transgredir la ley de Dios. Pecado también, según 1 Juan 5, 17, es toda injusticia. También, según Santiago, capítulo 4, gracias por la manito ahí, arriba, gracias. Según Santiago, capítulo 4, versículo 17, pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Interesante esa definición, porque muchos de nosotros sabemos hacer lo bueno, y creemos que no estamos pecando cuando no hacemos cosas malas, pero dice acá esta definición de Santiago, que pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Qué interesante. Pecado también, según San Juan 15, 22, es rechazar el mensaje de Jesús. Tantas veces, tantas personas rechazan a Jesús como su Salvador personal y tal vez sin darse cuenta que eso también es pecado. Las terribles consecuencias del pecado. Bueno, el pecado, por ejemplo, según Isaías 57, 20, 21, dice que el pecado quita la paz del alma. Romanos también nos apunta a eso, ¿no? Romanos 2:9. El pecado te quita la paz, me quita la paz. El pecado separa a la persona de Dios, según Isaías 59. El pecado torna al pecador en siervo de Satanás, según 1 Juan 3:8. También el pecado, en definitiva, produce la muerte eterna, según Romanos 6:23. Nosotros tenemos un auxilio eficaz en la lucha contra el pecado. Tenemos una lucha constante contra las acechanzas del enemigo, pero sin embargo estamos con Dios. Si estamos con Dios, el enemigo huye, según dice Santiago capítulo 4, versículo 7, el enemigo huye de nosotros si nosotros estamos en compañía del Señor. Tenemos una armadura completa para defendernos de los ataques del maligno, y esa armadura se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 11 al 18. Y por sobre todo y fundamental, lo que nos dice 1 Juan 1:7, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y para hablar de pecado, indudablemente y sin lugar a duda,
vamos a tener que hablar de el enemigo de Dios número 1, que es Satanás. Vamos a tener que hablar, si es que se puede decir, del pecado original, ¿correcto? Y vamos a tener que hablar también, o vamos a decir algunas cositas acerca de la gravedad del pecado. El pecado siempre causa desgracia y problema, porque según el salmista, en el Salmo 32, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Las consecuencias peores del pecado son el derrumbe de la vida espiritual y el alejamiento de Dios. Bueno, una de mis definiciones que yo prefiero decirla y mantenerla de pecado es que para mí pecado es alejarse de Dios. Automáticamente cuando nosotros nos alejamos de Dios, sea que lo hacemos poquito, más o menos, o mucho, directamente estamos pecando, porque en la presencia de Dios nosotros no pecamos. ¿O acaso vos estás pecando cuando estás en la iglesia, estás en oración, cuando estás estudiando la Biblia? Claro que es más difícil pecar allí, ¿no es cierto?, al estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, qué lindo sería tener en cuenta que cada vez que nosotros estamos cerca de Cristo, cerca de Dios, ya sea en oración, mentalmente, ya sea estudiando su palabra, estamos más cerca de Dios y por lo tanto estamos más lejos del pecado. Y qué triste es saber también que cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros estamos pecando y estamos yendo a un camino sin regreso, porque el fin del pecado es muerte. La calamitosa experiencia del pecado llegará a su fin, sin embargo, y también el enemigo de Dios, el autor del pecado, también tendrá su fin, porque dice su palabra, ¿no?, que Satanás y sus ángeles para ellos está reservado el juicio de gran día de Dios, según Judas capítulo 1 versículo 6. Finalmente serán destruidos en el lago de fuego y azufre, según Apocalipsis 20:10, como estudiamos en el estudio de ayer. El pecado será eliminado y nunca más volverá a surgir, dice Malaquías capítulo 4 versículo 1. Pero bueno, vamos a ir directamente a nuestro estudio de esta hora. La lección número 9 de nuestro estudio, que en realidad hoy es para nosotros la lección número 7, pero la hojita es la número 9, la lección número 8 la voy a dejar para más adelante. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca del origen del pecado? ¿Dónde comenzó el pecado? Estoy esperando que ustedes me coloquen ahí el chat. ¿Dónde comenzó el pecado? ¿Sí? ¿Dónde comenzó el pecado? ¿Sí? A ver que me coloquen allí en el chat. ¿Dónde ustedes creen que comenzó el pecado? Acá la pregunta número 1 tiene que ver con eso y yo no lo voy a contestar todavía, esperando a ver si ustedes me colocan allí. ¿Dónde comenzó el pecado? Si quieren, le puedo dar la referencia bíblica. La referencia bíblica se encuentra en Apocalipsis. Eso nomás les voy a decir. La pregunta que vamos a analizar es el pecado en la tierra. Ahí alguien puso muy acertadamente dónde comenzó el pecado. Cuando, según Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, Adán y Eva estuvieron allí en ese hermoso jardín del Edén. La pregunta que vamos a analizar es: ¿qué señal de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? El Génesis capítulo 2, si ustedes me acompañan a leer este versículo, nos va a demostrar qué era lo que le había pedido Dios tanto a Adán como a Eva que ellos tenían que hacer o que no tenían que hacer para demostrar obediencia a Dios. Ustedes van a ver que en realidad el primer pecado cometido por los seres humanos fue la desobediencia.
La desobediencia. ¿Qué dice en Génesis 2:15 en adelante? El Señor dice que tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrase y lo cultivara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, de cierto morirás. ¿Cuál era la señal de obediencia entonces que le pidió Dios a Adán y Eva en el jardín del Edén? Bueno, la señal de obediencia era que no debían tocar un cierto árbol que Dios había puesto en el medio del jardín del Edén. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó con esa obediencia? Génesis 3, vamos a ir al capítulo 3. Dios había pedido algo. Es como que Dios dijera, voy a salir por un rato, no vayan a querer tocar este árbol que está acá, por favor. ¿Qué hizo el hombre? Génesis 3, 1 al 6. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? De paso, esto es una mentira porque Dios no había dicho eso. Satanás estaba a través de la serpiente insinuando, tirando verde para cosechar maduro, como decimos, le estaba tirando el palito a Eva, diciéndole algo que Dios nunca había hecho, para que justamente la mujer empiece a defender a Dios, y de paso empezaba a dialogar con Satanás, dialogar con la serpiente. Querido, de paso acá le doy un tips. Nosotros no tenemos por qué defender a Dios. Nosotros no tenemos que dialogar con el enemigo. Si nosotros comenzamos a dialogar con el enemigo, ya estamos perdidos. Porque el enemigo es mucho más astuto que nosotros. Entonces ni siquiera debemos intentar tener un diálogo con él. Mucho menos querer defender a Dios. Dios se puede defender solo. Entonces, ese era un simple paréntesis del versículo 2. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y de paso otro paréntesis del versículo 4. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Esta es una filosofía que implantó la serpiente desde el Génesis 3. Y que muchas religiones hoy lo mantienen, aunque si ellos supieran, o quizás, no sé si lo saben, pero si se dieran cuenta que el no moriréis es una filosofía satánica, quizás no andarían diciendo por ahí que el ser humano no puede morir, que el ser humano lo que pasa que cuando muere, en realidad no muere, sino que va a un lugar, sigue todavía existiendo, o se reencarna en un animal o en otra persona. Toda esa gente que habla de la reencarnación, de que hay vida después de la muerte y todo lo demás, esas personas están siguiendo esta filosofía de Satanás, que dijo en este versículo 4, le dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios sabe, dice él, que el día que comáis de este fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Este deseo que lleva la serpiente en el corazón de ser como Dios es un deseo que también muchas personas a veces tienen en su corazón, ser como Dios. Y los antediluvianos, cuando comenzaron allí a hacer cosas malas, ellos querían de alguna manera ser parecidos a Dios. Cuando los constructores de la Torre de Babel también comenzaron a construir una torre, ellos decían que querían llegar al cielo. Sin duda alguna, querían ser así, alcanzar a Dios. Dice el versículo 5, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer el árbol, que era bueno para comer, agradable a los ojos, deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Dos cositas de este versículo 6. La mujer miró, codició el árbol, agradable, dice, a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría, y lo tomó.
allí comenzó la desobediencia del hombre y de la mujer. Entonces, ¿en qué consistió el primer pecado? Según estos versículos que leímos, consistió en la desobediencia a Dios o la desconfianza de lo que Dios había dicho. Vamos a contestar, algunos pusieron ahí la respuesta dónde comenzó el pecado, y vamos a ir entonces dónde y cuándo comenzó el pecado. Según Apocalipsis capítulo 12, vamos a ir al último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, y nos encontramos aquí a la mitad del libro, el capítulo 12, con una historia interesante que, si bien está al final de la Biblia, es una historia que tiene que ver con antes del comienzo de la historia bíblica, incluso antes del Génesis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. A partir de este versículo vamos a comenzar a leer. Dice así: entonces hubo una guerra en el cielo. ¿Dónde hubo una guerra? En el cielo. Muy bien. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Dónde se realizó esta batalla entonces? Aquí está muy clarito en este versículo 7 del capítulo 12 de Apocalipsis, que la batalla comenzó en el cielo. En el cielo había una batalla entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Ahora, ¿quién es el dragón? Sin duda alguna, el dragón es Satanás. Ahora, ¿quién es Miguel? Si nosotros hacemos un estudio, que ahora en este momento no tenemos tiempo para hacerlo, vamos a descubrir que el Miguel de la Biblia es nada más y nada menos que el Señor Jesús. Entonces, nosotros tendríamos que decir acá que hubo una batalla en el cielo entre Satanás y sus ángeles y Jesús y sus ángeles. Dice el versículo 8: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde fueron arrojados Satanás y sus ángeles cuando perdieron esa batalla en el cielo contra Miguel y sus ángeles, o contra Jesús y sus ángeles? Bueno, acá dice que fue lanzado la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue lanzado a la tierra. ¿Dónde estaba el jardín del Edén? En la tierra. ¿Dónde estaba Adán y Eva, que Dios recién había creado? En el jardín del Edén. ¿Y se acuerdan que Dios había dicho a Adán y Eva: coman de todos los árboles, menos del que está en medio del huerto? ¿Qué hizo el hombre? ¿Qué hizo la mujer? Desobedeciendo a Dios, comieron del árbol que estaba en el medio del huerto, haciéndole caso a la serpiente, entre comillas, Satanás, que entonces llegó a engañarlos y ellos desobedecieron a Dios, que fue el primer pecado. ¿Dónde comenzó el pecado? Dice la pregunta. La respuesta es el pecado comenzó en el cielo, en el corazón de un ángel que Dios había creado, un ángel perfecto que Dios había creado, pero que se rebeló contra Dios, y no solamente él, sino que convenció a varios para que se rebelaran también contra Dios. Por eso hubo esa batalla que me dice el Apocalipsis, donde Miguel, Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no se halló lugar más en el cielo para este ángel que se había rebelado contra Dios y fue arrojado a la tierra y vino a engañar a Adán y a Eva. La pregunta número 2 dice: ¿y en quién se originó el pecado? Ezequiel capítulo 28 es otro texto que vamos a leer, porque tiene que ver con el originador del pecado. No es Adán, no es Eva. El pecado no comenzó en el jardín del Edén, sino comenzó en el cielo con un ángel. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 14, nos dice lo siguiente: tú, querubín grande y protector. ¿Qué es un querubín? Un querubín es un ángel, es un tipo de ángel, querubín grande y protector.
Los querubines son los ángeles que están en la misma presencia del trono de Dios. Son los que guardan el trono de Dios, son los que cuidan, los que hacen, por decir así, son los que hacen la guardia, son los granaderos que están ahí al lado del presidente, que están cuidando del trono de Dios. Querubín protector era que se rebeló después contra Dios. Sigue diciendo el texto bíblico en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Y allí dice, estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras, dice el versículo 15, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. En solo este versículo de 3 líneas aquí en mi Biblia, hay toda una historia. Porque acá en este versículo dice que perfecto eras en todos tus caminos. Quiere decir que Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel perfecto en todos sus caminos. Desde el día en que fuiste creado, también dice la segunda línea, este ángel fue creado por Dios y fue creado perfecto. Pero la tercera línea de este versículo 15 dice, hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad es el inicio del pecado en el corazón de Lucifer. Pero esto es un misterio, no tenemos más información que esta. No podemos decir más que simplemente decir que la maldad comenzó a existir en el corazón de este ángel que le dio permiso, le dio de alguna manera cabida en su corazón la maldad. El versículo 16 dice, a causa de tu hermosura te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Se engrandeció tu corazón por culpa de tu hermosura y también te corrompiste a causa de tu esplendor. Él era un ángel muy poderoso, era el jefe de los ángeles, era el jefe de los cantores, de los músicos celestiales. Se enalteció su corazón y ese fue el pecado que cometió este ángel, querubín protector, allí en el cielo y tuvo que ser desalojado del cielo y vino a parar aquí en la tierra. Ahora, las terribles consecuencias que produjo el pecado en la tierra es lo que nosotros vimos, comenzando con Adán y Eva allí en el jardín del Edén. Pero vamos a leer que dice 1 Juan 3, versículo 4, ¿qué es el pecado? Creo que algo ya dijimos, pecado es la transgresión de la ley de Dios. Si nosotros fuéramos obedientes a la ley de Dios, si la humanidad, la raza humana, tuviera en cuenta la ley de Dios, este mundo sería diferente. ¿A qué se somete el pecador? Según 1 de Juan 3:8. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado y se somete al padre de mentiras, al padre del pecado que es Satanás mismo. Nos hacemos esclavos del pecado y de Satanás cuando seguimos pecando contra Dios. Y la pregunta número 7 dice, ¿cuál es el resultado final del pecado? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Siempre cuando Dios te dice algo que tiene que ver con resultados negativos, Dios también te da la opción, la salida con algo positivo. Este versículo es muy claro. Este versículo de Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, que ante nosotros
está un camino que se divide en dos. Está en nuestras manos elegir qué camino tomar. Si vamos a tomar el camino del pecado o el camino del regalo maravilloso de Dios, del perdón de Dios. Miren, nosotros podemos elegir cualquiera de los dos caminos. Dios no se mete aquí en esta elección. Nosotros podemos elegir cualquiera de los dos caminos, pero lo que nosotros no podemos elegir es el final de cada uno de los caminos. El camino de la reconciliación con Dios, el camino del perdón de Dios, el camino de la aceptación del regalo del perdón de Dios es vida eterna, termina con vida eterna. Sin embargo, el camino del pecado, el camino del no arrepentimiento, el camino de la negación de aceptar a Jesús en nuestro corazón, termina finalmente en un precipicio que nos lleva a la muerte eterna. ¿Qué debo hacer ahora que conozco que el pecado comenzó en el cielo con un ángel poderoso, que Dios había creado un perfecto, pero que un día se enalteció su corazón y comenzó a surgir en su mente y en su corazón algo extraño para el mundo que Dios había creado, y eso era el pecado? Él ya no pudo estar en el cielo porque él quería ser como Dios. Comenzó a luchar contra Dios y fue arrojado del cielo y vino a parar en esta tierra donde Dios recientemente había realizado uno de los proyectos más maravillosos, que es la creación del hombre, la criatura más querida por Dios. Dios advirtió a la criatura, pero quería que la criatura eligiese por Dios, quería que la criatura finalmente sea obediente y le dejó encargado una sola cosa: no debía acercarse a aquel árbol que estaba en el medio del huerto. Pero el ser humano, nuestros primeros padres, cayeron. Fueron engañados por la serpiente, que en realidad no era nada más y nada menos que Satanás mismo, que estaba poseyendo a la serpiente y la estaba utilizando como un medium para engañar a la mujer. Porque la mujer comenzó a dialogar con el mal. No tenemos que dialogar, no tenemos que acercarnos al pecado. Para evitar el pecado debemos alejarnos de él. Nuestros primeros padres cayeron y entonces Dios tuvo que entregar un nuevo plan, el plan de salvación, que está descrito en toda la Biblia. El plan de salvación que implicaba que alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir en el lugar del pecador, si no el pecador debiera morir. Y ese que debiera morir, ese que murió en la cruz, fue su propio Hijo Jesús. Porque dice: de tal manera amó Dios al mundo. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Aceptarás hoy el plan de Dios? ¿Estás aceptando? Levanta tu mano ahí donde estás, como señal de que aceptás el camino que lleva a la salvación, que aceptás el camino del arrepentimiento, que aceptás el camino del regalo que Dios da de la salvación. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ojalá sea tu decisión. ¿Qué debo hacer? Primer punto, son 3. Resistir a Satanás en el nombre de Dios. Santiago 4:7. Vamos a leer este versículo. Dice que debemos resistir al diablo en el nombre de Dios. ¿Sí? Resistir al diablo en el nombre de Dios. Dice Santiago del capítulo 4. ¿Sí? El capítulo 4 y el versículo 7 dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 2 cosas. En primer lugar, para poder vencer la tentación, para poder vencer el pecado, dice aquí este versículo: someteos a Dios, sometámonos a Dios. Dice: resistamos, en segundo lugar, al enemigo y él huirá de nosotros. La única manera de que Satanás huya de nosotros es que nosotros nos sometamos al cuidado de Dios, elijamos a Dios todas las mañanas y después, durante el día, tratemos de estar alejados del pecado.
y estar más cerca de Dios. Al estar más cerca de Dios, automáticamente estamos más lejanos del pecado. Porque no hay que olvidarse del versículo 8 que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios tiene la intención de acercarse a nosotros. Por lo tanto, ese es un consejo de la palabra de Dios. Resistir al enemigo y estar en la presencia de Dios cada día. Segundo consejo, se encuentra en Romanos 6:12. No transigir con el pecado. Eva lo que hizo fue transigir, fue negociar con el pecado. Yo te invito a que no juegues con el pecado, no juegues con fuego. Si juegas con fuego vas a quemarte. Por eso tenemos que alejarnos del pecado. Finalmente, Romanos 8:37 nos insta a vencer con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios todo es posible. En Romanos capítulo 8, y con eso voy a cerrar, dice lo siguiente. Hechos Romanos, capítulo 8, Romanos 8, y el versículo 37, es un texto muy conocido por nosotros, pero vamos a leer. Dice 8:37 de Romanos, dice lo siguiente: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios hizo todo lo posible para que vos puedas resistir al pecado. Mi decisión es procurar, con la ayuda de Dios, limpiar nuestra vida de pecado y alejarnos cada día del pecado. Que Dios te bendiga para que esa sea una realidad en tu vida y en mi vida, todos los días de nuestra vida, hasta que estemos con Cristo y ya el pecado no exista más. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor bendito Padre, por favor cuida de mis amigos, cuida de cada uno de los oyentes, para que no caigan en pecado. Y si caen, Señor, que ellos puedan reconocer sus pecados, que yo pueda reconocer mis pecados, y que tú nos perdonas y nos ayudas a cada día a resistir más al pecado, y cada día nos ayudas a acostumbrarnos a estar en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, hay delicias en tu presencia. Cuando estamos contigo no pecamos, porque pecado es apartarse de ti, Señor. Acompáñanos, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Te veo mañana en el tema de mañana, que será muy emocionante, porque mañana vamos a hablar de lo que enseña la Biblia acerca de la salvación. Que Dios te bendiga.